RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El pasado domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, en los últimos meses o en los últimos años en torno a este tema? De eso vamos a platicar con nuestra invitada de hoy, la doctora Oresta López, quien ha encabezado una investigación que recientemente presentó los resultados a través de un libro. Pero también vamos a platicar de cómo sensibilizarnos como sociedad, de qué estamos haciendo, de qué exigimos a nuestra sociedad, pero también a nuestros gobiernos, a los tomadores de decisiones. Acompáñenos para platicar de este tema. Comenzamos, bienvenidos. México vive un particular activismo y movilización de mujeres en contra de la violencia de género. De acuerdo a cifras oficiales, casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia. En los últimos 3 años, se ha incrementado los delitos de feminicidio. 9 mujeres son asesinadas todos los días. Como resultado de las acciones en torno a la alerta de violencia de género, ocurrida el 21 de junio de 2017, en 6 municipios de San Luis Potosí, surge el libro Resultados del estudio de diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, coordinado por la doctora Oresta López Pérez, investigadora del Colegio de San Luis. Las ciencias sociales aportan una revisión con rigor académico y científico. El diagnóstico pretende aportar los datos que pudieran valorar las intervenciones estatales a partir de la Declaratoria de Alerta de Género. Las propias investigadoras señalan que construir datos locales favorece también la homogeneización de indicadores de seguimiento que puedan dialogar a diferentes niveles, municipal, estatal y nacional, lo cual es fundamental en términos de diseño y seguimiento de políticas públicas. Todos los esfuerzos están orientados a erradicar la violencia contra las mujeres. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Les abrimos las puertas con mucho gusto porque vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Recientemente, apenas el domingo 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y hoy, martes 10 de marzo, queremos compartir con ustedes información que se trabaja desde el Colegio de San Luis y que ha estado rompiendo fronteras, la verdad. Más allá de estas 4 paredes de los cubículos de los investigadores, al colegio le preocupa que se haga investigación con utilidad social, que la gente común y corriente, usted, yo, su vecina, su tía, todos tengamos acceso a esta información y sea una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida. Así que con este motivo hemos invitado a la doctora Oresta López, quien nos va a acompañar el día de hoy para platicarnos sobre, varias cosas que tienen que ver justo con este Día Internacional de la Mujer, pero en particular sobre un libro que acaban de presentar hace algunos días y que fue precisamente este diagnóstico de tipos y modalidades de violencia en San Luis Potosí, que se realizó en varios municipios, en 20 para ser exactos, y que ya nos irá platicando algunos detalles de cómo viven nuestras mujeres, qué están haciendo y qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como autoridad, depende de la trinchera que a cada uno de nosotros nos toque. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Bueno, pues nosotros vamos a serle muy sinceros a nuestro auditorio, estamos grabando este programa en los últimos días de febrero y usted lo está viendo justo hoy, 10 de marzo, pero quiero mencionarle este dato porque se está gestando un movimiento importante que nos ha llamado mucho la atención en torno a este paro de las mujeres el 9 de marzo, que está haciendo una convocatoria nacional. Todavía no vamos a poder comentarle detalles de esto porque, pues obviamente estamos grabando en los días previos, sí con toda la efervescencia, con toda la movilización, con esta gran convocatoria de mujeres que tiene una respuesta importante. El Colegio de San Luis se habrá sumado también ya institucionalmente a esta movilización. Así que a lo mejor no van a escuchar muchos detalles de esto, pero pues esa es la razón.
Doctora, inicialmente, a ver, platíquenos este diagnóstico que se realizó. Es en respuesta a la alerta de género que requería de un estudio de este tipo. ¿Qué encontraron? Bien, pues efectivamente el diagnóstico de tipos y modalidades de violencia es una de las medidas de prevención de la violencia, es decir, medir cómo están las violencias en aquellos lugares donde hay alerta y en otros que también consideramos que se está mostrando violencia feminicida. Así es como nosotros elegimos 20 municipios de nuestro estado, incluyendo los 6 que tienen alerta, y preparamos un instrumento de investigación especial para que las mujeres pudieran contestar por sí mismas el instrumento, no con aplicadores, no con intermediarios. Y bueno, esto es una metodología que en ciencias sociales llamamos colaborativas, porque logramos, mediante talleres, mediante sensibilización y un acompañamiento adecuado, logramos que sean las propias mujeres las que hagan una inmersión con un instrumento de investigación y vayan hablando de las violencias. Y que no se inhiban o les dé pena o les dé vergüenza un poco dar respuestas honestas desde su situación verdadera cuando se enfrentan a lo mejor con alguna persona que los está entrevistando, ¿no? Y que les da un poco de desconfianza. Y efectivamente, ¿no? Cuando va un entrevistador de INEGI, pues no lleva psicólogo ni lleva asesor jurídico. Nosotros sí. También hicimos un instrumento que tiene dibujitos, colores para facilitar que ellas lo llenen, porque es muy penoso hablar de la violencia que viven las mujeres, ¿no? Y es doloroso. Y también surgen nuevas preguntas cuando ellas empiezan a ver que tienen derechos. Entonces, lo correcto, lo ético de un grupo de investigadoras como que están haciendo esta investigación, lo correcto consideramos pues era brindarles también en ese momento asesoría jurídica, asesoría psicológica, colocar también una ludoteca para los niños, considerar que esto se tardaba hasta 2 horas en contestar las mujeres. Un solo cuestionario. Un cuestionario les llevaba hasta 2 horas. Incluíamos también más o menos unos 40 minutos de información sobre los tipos de violencia y del violentómetro para que ellas un poco empezaran a entender cómo eran las preguntas, porque sobre todo entrevistamos mujeres con nivel de educación de secundaria, de municipios, pues, y mujeres muy pobres, ¿no? Entonces, consideramos que ese grupo de población es uno también de los más vulnerables. Los municipios en donde se aplicó es porque tenían cifras ya alarmantes que estaban dentro de esta alerta de género. Se los platico muy rápido para preguntarle a la doctora que nos explique cuáles fueron los principales hallazgos, porque obviamente no es lo mismo la violencia que se vive entre las mujeres en San Luis Potosí capital, una zona urbana con cierto poder adquisitivo, con cierto nivel de educación, a la que se vio, por ejemplo, en uno de los municipios más pobres de la Huasteca Norte, de la Huasteca Sur. Se aplicó, por ejemplo, en zona centro, obviamente en la capital, en Soledad, Tierra Nueva, Agualulco, Villa de Reyes, Santa María del Río. En la zona altiplano, en Moctezuma, Cedral, Villa de Arista y Matehuala. Y en la zona huasteca se aplicó en Ciudad Valles, Tamuín, Tamazopo, Aquismón, Axtla, Coscatlán. Y en la zona media en Río Verde y Ciudad Fernández. Y las investigadoras del grupo de académicas que encabeza la doctora Oresta López detectaron varios tipos de violencia que se vive, insisto, de manera diferenciada. La violencia familiar, la violencia laboral, la violencia escolar, la violencia en la comunidad, la violencia feminicida, la violencia obstétrica, que es la que a lo mejor no conocemos, pero bueno, pues es esta que se da en el entorno médico cuando las mujeres están en un proceso de embarazo o de dar a luz, la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. ¿Cuál de estas es la que más les preocupa o cuáles las más graves? Bueno, San Luis Potosí en estos municipios sigue mostrando pues un incremento de la violencia en la pareja. Esto es muy importante que el auditorio comprenda que este tipo de relaciones se tienen que modificar, que también en el entorno familiar y el entorno comunitario salen con muchas violencias. Pero también encontramos violencia en la escuela, violencia en el trabajo, violencia en el transporte, en fin,
un contexto de violencia que nos muestra que tenemos que hacer una gran labor, todas las instituciones educativas, especialmente las que deben proteger y atender a las mujeres que son violentadas, tienen que trabajar más fuerte, es muy claro, tiene que haber más recursos para fortalecer estas instituciones y capacidades, ¿no? Desarrollar más capacidades, porque también en el diagnóstico vimos que en los municipios especialmente están totalmente fuera de las capacidades para atender a las mujeres en casos de violencia. Y fíjate, el municipio más desarrollado de este estado, que es San Luis Potosí, es el que tiene más feminicidios. Es arriba del 60% de los feminicidios de este estado suceden aquí en la capital. Entonces, tenemos que entender que hay diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, el diagnóstico muestra que la violencia obstétrica sigue siendo muy fuerte en la región huasteca y que va asociado a la discriminación étnica hacia las mujeres que llegan a tener sus hijos en los hospitales y bueno, eso es muy, muy claro. Pero, por ejemplo, la violencia comunitaria en algunos lugares como Río Verde y Ciudad Fernández sigue siendo ahora algo que debe llamar la atención porque estos municipios no tienen alerta. Los 14 municipios que mencionamos, aparte de los 6 que sí tienen alerta, los que tienen alerta, ya no sé si los mencionaste, sí, ya los mencionaste, sí, pero hay nuevos municipios que requerirían alerta para trabajar, para generar las capacidades, para activar mucho más a la sociedad civil de que ahí está sucediendo un problema muy fuerte. Vamos a ir a una pausa. Antes los quiero invitar para que se comuniquen con nosotros, a todas las personas que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook. Déjenos un mensaje inbox y ahí les estaremos regalando uno de esos ejemplares de los libros que nos trajo amablemente la doctora Oresta López. Este libro contiene todos los resultados de esta investigación. Es el resultados del diagnóstico de tipos y modalidades de violencia de género en San Luis Potosí. Es el estudio completo. Esto que estamos hojeando solo es un folleto que tiene un súper resumen muy didáctico, yo diría, muy al alcance de cualquier persona para ir entendiendo esta información de los 20 municipios donde se trabajó. Pero bueno, pues si es de interés el tema, pues viene además acompañado de un CD, ¿verdad? Sí, son realmente dos libros, el impreso y el electrónico, que tiene los resultados estadísticos muy detallados. Y este es un material de devolución, le llamamos, de los resultados a la población. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy en el marco, bueno, pues de esto que acaba de ocurrir, el Día Internacional de la Mujer. Regresamos. Bueno, estamos de regreso y queremos seguir platicando con ustedes. Les recuerdo que, bueno, pues tenemos de regalo ejemplares de estos libros que se acaban de presentar aquí en el Colegio de San Luis y que, bueno, pues aquí están como muestra. Son este libro que se editó como resultado del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí. Es una investigación que encabezó la doctora Oresta López. Es un proyecto que se financió a partir de recursos que se generaron para el Estado por esta alerta de género y que a través de CONAVIM estuvieron disponibles. Que bueno, pues precisamente la titular de la CONAVIM, de esta Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Qué bueno que me ayudó porque se me fue el nombre, la doctora Candelaria Ochoa, y ella estuvo precisamente aquí en el Colegio de San Luis, ustedes la invitaron. Así es, justamente en un proceso de devolución de los resultados, que esto es algo que tendríamos que hacer siempre los investigadores, además de los libros, generar otros materiales que le lleguen a la población, que para que tenga impacto este estudio. Nosotros hicimos 4 reuniones regionales junto con el gobierno del estado para funcionariado, donde dimos a conocer los resultados, uno en cada una de las regiones del estudio.
y posteriormente trabajamos con un grupo de artistas de teatro, La Raíz Artes Escénicas, con quienes trabajamos una obra de teatro, un guión, para que por medio del teatro llegara los resultados a cada municipio. De eso sí quiero nos platican un momentito porque Muy vamos bien. a ir a ver la entrevista precisamente de ahora que ustedes invitaron a la doctora Candelaria Ochoa, que estuvo aquí en el Colegio de San Luis y que amablemente nos dio una entrevista precisamente donde habla de esta perspectiva, de ese tipo de instrumentos, de ese tipo de información, que no se pueden quedar como guardados por ahí en un cajón, dice ella, sino que se tiene que convertir en una política pública. Tienen que utilizar a los tomadores de decisiones para mejorar el entorno de las mujeres, para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos para seguir con la charla con nuestra invitada de hoy. Bueno, primero es conocer la realidad que viven las mujeres en los municipios que tienen alerta de violencia de género. Y yo además estoy convencida que ese material debe servir para hacer política pública, porque muchos estudios y muchos diagnósticos se utilizan como material de consulta. En este caso debe servir para hacer política pública en esos municipios y en el estado de San Luis Potosí. Por eso me parece que es muy importante que estudios como este se releven en el sentido de que no se pueden quedar en un cajón y que los funcionarios y funcionarias públicas debemos hacer uso de ese material para no solo conocer la realidad, sino intervenir en la misma. Todos los estados, y eso es algo que necesitamos reconocer, todos los estados tienen realidades de violencia distintas. Y digo porque, por ejemplo, en San Luis Potosí, la denuncia más común de violencia contra las mujeres es la violencia sexual, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, es la violencia intrafamiliar. Pero de alguna manera lo que también necesitamos saber es que estas violencias están concatenadas y que la violencia contra las mujeres surge también en las familias y después se reproduce en todos los espacios sociales. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de un espacio que supuestamente es de respeto, de convivencia, de descanso, y sin embargo las mujeres viven violencia en ese lugar. Y yo digo que además esos hombres que aprenden y reproducen la violencia en esos espacios familiares, luego salen a las universidades, a las escuelas, al trabajo, a la calle, y allí reproducen esa violencia, porque es muy común que en la familia se reconozca que los hombres valen más, que los hombres tienen un papel preponderante, que lo valorado, entre comillas, es lo masculino, y que las mujeres tenemos que obedecer, ser incondicionales, amar incondicionalmente, ser capaces de ser una buena mujer, y cuando no lo eres, pues entonces hay esta sanción que llegan no solamente a ser violencia psicológica, sino también de golpes. Y bueno, eso lo reproducimos de manera cotidiana sin reflexionar que tenemos que transformar esos valores familiares que son de discriminación. Y yo digo, sí, en la familia se aprende la violencia, pero también ahí en esos espacios se puede desaprender la violencia. Se pueden generar valores de justicia, de respeto, de igualdad, de solidaridad. Entonces yo creo que sí es cierto que nace ahí en la familia, pero también ahí la podemos transformar. Y yo creo que esa es la potencia de diagnósticos como este, pero también de datos que son escandalosos. 2019 fueron 2 millones de delitos los denunciados, y de esos 717,000 fueron de violencia en la pareja o violencia en la familia. Y dices, ojo, tenemos que poner atención allí. Entonces, por eso el diagnóstico es muy importante para ubicar esos focos de violencia e intervenir en la misma. La primera es no reproducir la violencia.
Yo creo que esa es una gran responsabilidad. Yo estoy en muchas universidades atendiendo el llamado a conferencias sobre la violencia y lo primero que digo, y hoy traía escrito una pequeña intervención, pero digo, tenemos que retar también a las instituciones de educación para que se comprometan a intervenir para que no haya violencia al interior. Y luego yo creo que la investigación debe tener un compromiso social. Yo estoy convencida también de que la política debe ser revisada y retroalimentada por la academia y que la academia debe hacer estudios como este, estudios comprometidos con intervenir en las realidades sociales. Hoy en San Luis Potosí tuve una reunión el día de ayer con una presidenta municipal de Zaragoza que ha vivido violencia por ser mujer, por ser presidenta municipal, y creo que ahí tenemos que tener un conjunto de medidas institucionales que garanticen su seguridad y sobre todo que garanticen que ella pueda ejercer libremente. También me vi con otra persona a la cual le fue arrebatado su hijo a los 6 meses, una chica que tenía una pareja muchos años mayor que ella, que desafortunadamente la violencia institucional la está viviendo de manera cotidiana porque no se interviene y porque yo creo que una cosa que también tenemos que reconocer las mujeres es que las violencias son de distintos tipos y modalidades y que no debemos aceptarlas nunca. Las mujeres debemos huir, pedir ayuda, ser acompañadas, pero no aceptar las violencias. Y los hombres tienen que reconocer que esas violencias nos dañan. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy largo, muy fuerte, que yo digo que es a corto y mediano plazo, pero que tenemos que intervenir, que la violencia tiene que reconocerse y no ser aceptada y no ser normalizada y nunca minimizar las violencias que vivimos. Para mí todos son graves, o sea, yo creo que no hay uno más grave que otro. Estuve en Veracruz el año pasado y de repente me decía el secretario, no, pues es que es violencia una señora que a los 80 años no tiene acta de nacimiento. Cierto, también es violencia, pero no hay una más grave que otras. O sea, todas son violencias que nos impiden el desarrollo personal, todas. El feminicidio, la violencia institucional, el acoso laboral, el hostigamiento, la violencia familiar, la violencia en la pareja, la violencia hacia las niñas, la violación sexual. O sea, todas son violencias que dañan nuestra integridad. Siempre nos tiran rollos diciéndonos que las mujeres somos la mitad del cielo, ¿no? O la mitad de la humanidad. Entonces sí tenemos derecho a la mitad del cielo y la realidad desafortunadamente nos ha demostrado que tenemos que conquistar esa felicidad, que tenemos que conquistar esa mitad del cielo. Entonces, ¿podemos transformar las familias? Sí, inculcando nuevos valores, igualdad, justicia, solidaridad. Yo creo que son esos valores los que también tenemos que impulsar en la familia. No hay que reproducir la desigualdad sin pensar en lo que ha significado para las mujeres. Que todo el mundo conozca este diagnóstico y que todo el mundo sepa que puede poner un paso, un granito de arena, una palabra, una intervención que ayude a erradicar las violencias contra las mujeres. Y ahí todos tenemos una responsabilidad, hombres y mujeres, académicas, académicos, funcionarias y funcionarios, personal de servicio, personal administrativo, todas y todos tenemos una responsabilidad. La Cátedra Institucional 2020, Primo Feliciano Velázquez, del programa de Historia del Colegio de San Luis, tiene como profesor invitado este año al doctor Guillermo Cermeño Padilla, del Colegio de México.
Este curso comenzó el martes 3 de marzo y culminará el 10 de diciembre. El propósito de estas cátedras es fortalecer los programas de investigación mediante el desarrollo de trabajos en los que se tendrán sesiones de metodología, discusiones, análisis e información científica de un experto externo. Durante su primera intervención, el Dr. Cermeño mencionó que la historia es una valiosa disciplina de las ciencias sociales, ya que da una perspectiva amplia sobre la problemática social. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso y nos platicaba la doctora Oresta en el bloque anterior esta importancia de regresarle a la sociedad parte de lo que los investigadores sociales toman de la misma sociedad, ¿no? Luego van, preguntan, indagan, obtienen mucha materia prima para sus investigaciones, para sus proyectos, pero pues nadie sabe después de las personas que brindaron esa información qué ocurrió, qué pasó, qué se diagnosticó. Y ustedes tienen todo un ejercicio interesante porque han hecho un trabajo, una labor que tiene que ver con precisamente regresar con esa sociedad, con esos ciudadanos y pues hacer un trabajo de divulgarles lo que han construido en investigación. Sí, así es. Las metodologías colaborativas hacen, por ejemplo, que uno le dé mayor agencia a los informantes, a los que llamamos informantes, para que participen de la investigación y también un compromiso ético. Se establece un compromiso ético para la devolución de los resultados en una forma amigable. Cada vez más este es un compromiso que tienen las instituciones y los investigadores para la devolución de los resultados. Es decir, generamos un libro académico, generamos al detalle datos estadísticos de cada municipio, pero también pues materiales que se puedan leer más fácilmente en cada municipio. Público, ¿no? Porque el libro efectivamente es un libro muy académico, a lo mejor más técnico, que la gente a lo mejor común y corriente, o usted o yo o el señor de la tiendita, no tendría por qué entender, porque no nos dedicamos a eso, pero afortunadamente existen otros instrumentos. Uno de ellos es este, pero a mí otro que me llama mucho la atención es una obra de teatro, que tuve la oportunidad de ver recientemente aquí en el Colegio de San Luis, que han dado por muchos municipios, también afortunadamente, que va y se presenta en plazas públicas, en el Salón Ejidal, en muchos espacios que son muy próximos a las personas que viven en Matehuala, en Agualulco, en la Huasteca, en cualquier municipio donde tuvo que ver esta información y que ven retratados estos datos, así de duros y difíciles, en un lenguaje que nos da risa, que nos sorprende, que nos divierte, pero que al mismo tiempo nos deja pensando. Es una obra de teatro muy bien hecha. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues fue un trabajo con los artistas. Repito, nosotros también devolvimos estos resultados a los funcionarios municipales y les toca a ellos saber cómo toman estos datos para hacer verdaderas obras de arte en la política pública. Esperamos ver todo ello. Y un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas, pues es lo que nos mostró este grupo La Raíz Artes Escénicas, que con esta misma información elaboró canciones, se elaboró un guión muy detallado donde explican cómo leer el violentómetro, cómo leer los datos de su municipio, entender todos los tipos y modalidades de violencia que puede sufrir una mujer y pues le meten toda la expertise que tienen ellos para manejar tramas donde la gente se conecta desde el principio con la obra, que ellos amigablemente lo van logrando, y después cuando se da el dato fuerte la gente queda también impactada con esto que estamos mostrando del estudio. Esas técnicas escénicas se utilizan para impactar también a un público, sensibilizar a un público y darle a conocer cosas que seguramente no le dedicaría el tiempo a la lectura o... A lo mejor no lo entenderíamos así sí, tan alejado, ¿no? A lo mejor si oímos pues que uno de los tipos de violencia es la violencia psicológica, la violencia económica, pues lo vemos tan cotidiano, no lo hemos hecho visible, no lo hemos detectado
que ya nos parece parte de nuestra vida normal, la hemos normalizado, como le dicen. Sí, y sí, en la televisión, por ejemplo. Nos lo muestran como si fuera cosa de diario y ahí normal. Pueden mostrar todas las violencias en una telenovela y la gente no aprende, porque no hay una construcción pedagógica que le ayude a reflexionar ahí a las mujeres de que tienen derechos. Entonces, esto es muy importante, que las mujeres sepan que tienen opciones, que tienen derechos, derecho a la justicia, derecho a la protección por parte del Estado en situaciones de violencia, y eso es la nueva cultura que tenemos que estar impulsando, ¿no? De manera que todo esto que estamos viendo en el país, el paro nacional de las mujeres, y no solo nacional, sino en el mundo, es un llamado al cambio cultural, al cambio a estos estereotipos que tanto dañan a la sociedad y a la vida de las mujeres. Sobre todo eso, ¿no? En la vida está impactando estos casos que mediáticamente han sido muy llamativos, dolorosos, sí, sobre todo yo creo que el de Fátima, el de Ingrid. El de Ingrid, claro, el de Fátima nos sacudió creo que a todos, pero también no hay que olvidar pues todos estos que antecedieron también, todos igual de importantes, todos igual de tristes y dolorosos, todos tragedias. Pero en San Luis Potosí hemos tenido también de ese tipo de crueldades, ¿no? Claro. Casos donde las queman, hay desollamiento, hay feminicidio infantil. He visto recientemente, no recuerdo bien la fuente, pero entiendo que fue en uno de los municipios del interior del estado, en donde una madre muere por defender al atacante de su hija. Entonces, ese tipo de cosas es igual de grave, es igual de trágico, y nos corresponde a todos hacer algo. ¿Cuál diría usted que es la principal aportación de un estudio de este tipo? Pues yo creo que el principal aporte es prevenir la violencia. Está muy claro cómo está la violencia sexual en Matehuala, cómo está la violencia obstétrica en la Huasteca, cómo está el feminicidio en San Luis Potosí, para que a quienes les corresponde intervenir tomen estos datos y elaboren proyectos reales, planes de trabajo que digan vamos a tomar, y si no saben que busquen asesoría, que se preparen para hacer acciones fundamentadas que ayuden a transformar, a intervenir con mayor fundamentación en la realidad. Eso es lo que aporta un estudio como este, es un material para prevenir la violencia. Ustedes tienen incluso, bueno, en este libro que está muy completo, tienen al final algunas recomendaciones específicas. Sí, así es. ¿A quiénes se las entregaron? ¿A quiénes se las presentaron? ¿Qué esperarían como un primer paso de política pública? Bueno, presentamos los resultados en una reunión del Sistema Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Secretaría General de Gobierno, en donde estuvo muy, muy buena la asistencia, estuvieron realmente personas de todas las secretarías, incluidos los de seguridad. Entonces ellos tienen estos datos, se les presentó esta información. Por ejemplo, ¿qué le toca a Secretaría de Salud? Pues trabajar más por el tema de la violencia obstétrica. ¿Qué le toca a la Secretaría de Educación? Prevenir con mayor claridad en aquellos municipios donde la violencia escolar está alta. Aquí están los datos de 20 municipios muy claramente de qué tipo de violencia se dan en el ámbito escolar. Y así seguiríamos hablando del DIF y de otras instancias que podrían tomar datos de aquí para elaborar sus planes de acción, sus planes de trabajo, sus acciones, ¿no? Sus planes operativos, en fin. Requerimos esa voluntad y yo le llamo el arte de concentrarse, pensar, trabajar, construir cosas, sin que estén esperando a que llegue algún día la estrategia nacional, que tiene que hacerlo el gobierno federal. No ha presentado una estrategia federal, pero eso no quiere decir que la ausencia de un discurso o una narrativa coherente y fuerte del gobierno federal, esa ausencia no puede ser motivo para que se paralicen, no trabajen. Por el contrario, San Luis Potosí tiene un material que les ayuda a elaborar sus planes de trabajo, y la CONAVIM a nivel federal ha avalado también este diagnóstico.
de manera que con eso podemos trabajar. Vamos a ir a una pausa y regresarnos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy en el marco de este Día Internacional de la Mujer que recién el domingo se conmemoró y que pues es importante hacer esta pausa para seguir informando, reflexionando, conociendo más información al respecto. Si le interesa este libro, lo estamos regalando, comuníquese a través de Facebook y será suyo. Hacemos una pausa y regresamos, los dejamos antes con esta cápsula de nuestra novedad editorial. Bien, estamos de regreso. Le recuerdo que le estamos regalando, si a usted le interesa, este libro son los resultados del diagnóstico de tipos y modalidades de violencia de género, de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí. Y bueno, pues es una investigación que realizaron un grupo de académicas, de investigadoras que encabezó la doctora Oresta López aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, ya se presentaron los resultados hace algunos días. El libro ya está a su disposición y nosotros se lo estamos regalando. Si se comunica a través de nuestro Facebook, será suyo completamente gratis. Y bueno, pues ya estamos en nuestro último bloque, doctora. Platíquenos, porque van a tener ustedes una serie de actividades, como cada año realiza estas jornadas interesantes, porque ha traído siempre a gente de mucho nivel. Cada año preparan con anticipación estos eventos en donde se hace al acceso de todo público, talleres, mesas de análisis. Y asimismo hay otras actividades, presentación de novedades editoriales, talleres de bordado. Hay un taller de bordado, se llama Subversivo, en donde hay toda una reflexión sobre el bordado para las mujeres. También un taller para las niñas a la ciencia, sábado 14 de marzo, también en el Museo de la Máscara. Y en el Colegio de San Luis también va a haber un taller de cuerpo y sexualidad consciente para la comunidad. También una mesa sobre acoso, para reflexionar sobre el tema del acoso, en la que participan destacadas académicas de diferentes instituciones de San Luis Potosí. También por parte de la Federación Mexicana de Universitarias, la sección San Luis Potosí, va a haber mesas donde presentan sus investigaciones o sus proyectos de intervención. Hay una sesión reflexiva sobre el pensamiento y aportes feministas de Rita Segato. En estas jornadas también vamos a entregar a quienes participen en los talleres una agenda que realizamos año con año, la agenda feminista, le llamamos Conciencia Feminista, y también queremos invitar a todo el público a conocer el documental que hemos realizado con un proyecto de recursos del Fideicomiso Conacit Colsan, junto con Olivia Portillo. Se llama Carla Póntigo, El Poder de la Verdad, y está pensado llevarse a cabo el 19 de marzo a las 6 de la tarde en el Colegio de San Luis, y contaremos con la presencia de la señora Esperanza Luciotto, madre de Carla Póntigo, y la señora Irinea Buendía. Y por supuesto la directora y productora, cineasta Olivia Portillo, estará con nosotros en este lanzamiento. También cerramos el día 21 de marzo estas jornadas con un taller de arte, performance y feminismo que va a impartir Marieta Bracho, que es la directora del Museo de la Máscara y también artista.
Y bueno, con esto nosotros confirmamos nuestro compromiso con la formación, con crear una cultura de los derechos de las mujeres y de favorecer una información de calidad y una reflexión de alto nivel para toda la sociedad que se acerque a nuestros talleres. Esta es la 12ª jornada académica, ¿verdad?, que Así se realiza. es. Bueno, pues este año lleva por título esta jornada académica y formativa por la erradicación de la violencia de género y el acoso contra las mujeres en las instituciones y la vida comunitaria. Y es un esfuerzo en el que participan el Colegio de San Luis a través del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, el Museo de la Máscara, la Federación Mexicana de Universitarias, sección San Luis Potosí, y la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son actividades que se van a llevar a cabo del 6, iniciaron, hasta el 21 de marzo. Si quieren conocer los detalles de la agenda, los pueden consultar en nuestra página web. Ahí en la página estarán circulando, pueden descargar el PDF, consultar nuestras redes sociales. Tenemos toda la información ahí a la mano. Doctora, ¿qué han dejado estas jornadas que cada año ha llevado a cabo? El objetivo es acercar información a las comunidades interesadas, pero también a todo público. Hacen desde mesas muy especializadas hasta conversatorios en donde cada mujer expresa su testimonio de vida o de experiencia profesional. ¿Qué le han dejado todas estas jornadas en San Luis Potosí que se han llevado a cabo precisamente, no solo desde la academia, sino a mí me gusta esta parte de formativas porque nos acerca información a todo tipo de público? Bueno, yo creo que justamente lo que hemos logrado con las jornadas, que primero seminarios, luego diplomados y luego ya estas jornadas, que hemos emprendido toda esta labor desde hace 10 años. Sí, nosotros hemos estado trabajando desde hace ya una década, se dice fácil, pero son 10 años, y yo creo que estamos viendo ya los resultados también de una comunidad más reflexiva en diferentes instituciones y también funcionarios más informados, que tiene que ver no solo con el trabajo que hacemos en el Colegio de San Luis, sino todo el trabajo que se ha hecho para ir cambiando y generando capacidades. Y yo diría que confirmamos al Colegio de San Luis, al Laboratorio de Investigación en Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, como espacios comprometidos con generar conocimiento de alto nivel, y también de alto nivel, pero también conectado con la gente y también con el propio Colegio de San Luis. Creo que esa forma de ir construyendo espacios formativos es algo muy necesario en las instituciones y en la sociedad, porque un conocimiento elitista separado de quienes pueden beneficiarse de estos conocimientos, digamos que ya no tiene mucho sentido en una sociedad que demanda un mayor compromiso por el tipo de problemáticas tan fuertes que tenemos, por la crisis que podemos identificar en muchos ámbitos que afecta la vida y la seguridad de las mujeres. ¿Qué está pasando? Ya casi para despedirnos, me gustaría oír su opinión. ¿Cómo explicar esta violencia que hoy está viviendo México? Por un lado, casos tan atroces, tan trágicos, de estos feminicidios contra niñas y mujeres, por un entorno familiar. Por otro lado, la fuerza y la capacidad de la organización y la solidaridad de la sociedad, de las propias mujeres, con esta capacidad de convocatoria para estos movimientos como el que vivimos recientemente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza? Sí, claro. Yo creo que cada que veo a estas chicas tan informadas, tan decididas a cambiar su realidad, su historia, pues yo creo que ahí vemos la esperanza de que las cosas cambien. Y cada que vemos uno de estos crueles asesinatos hacia las mujeres, encontramos nuevamente que hay, en un solo caso, si nosotros lo analizamos con cuidado, podemos ver que el contexto en que se dan estos casos muestra muchas otras violencias. Es decir, hay violencia familiar, hay una precariedad laboral, efectivamente también es el neoliberalismo presente en esos casos. Hay razones estructurales, hay razones culturales, hay tradiciones del trato hacia las mujeres que ya son insostenibles, evidentemente,
Y todo eso aparece en uno de estos casos, que nos duelen terriblemente, que sacuden a la sociedad, pero de verdad le toca al Estado. Y nuevamente aquí, las familias podemos hacer nuestro trabajo en las familias, los profesores, las instituciones, pero del Estado requerimos una estrategia clara para proteger a las mujeres, para atenderlas y para erradicar la violencia. Le toca dar más recursos. Tienen más recursos los partidos políticos que para erradicar un problema social como este. Es vergonzoso, de verdad, la cantidad de recursos con las que luego opera, por ejemplo, una instancia de la mujer en la Huasteca o en otros lugares, mientras que nosotros vemos cuántos miles de millones se van para los partidos políticos, ¿no? Y que hacen muy poco por las mujeres, de verdad. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Algún mensaje final, doctora? Ya estamos por concluir este espacio, pero como siempre, la invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, informándose. El Colegio San Luis tiene de manera constante información de este y otras disciplinas de las ciencias sociales. Gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que guste agregar? Bueno, yo quisiera decir que más que polarizarse en este contexto de los movimientos de las mujeres, es muy importante enterarse, informarse. Para eso hacemos los estudios, para eso hacemos las actividades formativas, para que cada vez la población esté más informada, porque a veces nada más tomando una palabra o una imagen de las redes sociales se quieren construir ya nuevas teorías sobre lo que está pasando y no puede ser así, ¿no? Sí tenemos que valorar más la producción de conocimiento serio, y quienes producen conocimiento tenemos que seguir trabajando para que le llegue a la gente en todas las formas posibles. Nosotros ofrecemos este documental, ofrecemos la obra de teatro para todas las empresas, instituciones, escuelas que quieran acercarse a estas formas de devolución de la información y que lo lleven a sus comunidades, a sus entornos más cercanos. A sus entornos para fortalecer nuevas capacidades en toda la gente, ¿no? Muchas gracias por nos acompañar. Muchas gracias por la invitación. Ya nos vamos, gracias, pásela muy bien y nos vemos el próximo martes y nuestra repetición de los jueves. Hasta la próxima, soy Lidia Huache, gracias. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 12 de marzo se llevará a cabo la conferencia El papel de las Fuerzas Armadas a favor de la ciudadanía en México, a las 13 horas en el auditorio del Colsan. El 17 de marzo se llevará a cabo la conferencia La evaluación del desempeño legislativo en San Luis Potosí, a las 16:30 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Del 6 al 21 de marzo se llevará a cabo la 12ª Jornada Académica Formativa por la erradicación de la violencia de género y el acoso contra las mujeres en las instituciones y la vida comunitaria, coordinado por la doctora Oresta López Pérez, a realizarse en el Colegio de San Luis, Plaza de Armas y Museo Nacional de la Máscara. Ya está abierta la convocatoria del Colsamún 2020, a cargo de los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 16 de abril para inscribirte. Más información con colsamun@gmail.com. Si te interesa cursar un posgrado con beca CONACYT, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.